Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Listo, Rafael Ayala ya está con nosotros en Mexicanas y Mexicanos Chingones. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Irisdea, aquí con gusto de saludarte y contento de poder estar en contacto contigo y con toda tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Rafael Ayala es de Hermosillo, Sonora, y no tienen idea. Les voy a leer una pequeña semblanza. Rafael Ayala es un experto en transformación humana y empresarial. Sus seminarios, consultorías y conferencias han detonado la transformación de empresas y de sus colaboradores. Escuche bien, por favor, en 15 países a lo largo del continente americano y Europa. Es coach empresarial y de vida con doble certificación internacional. Ahorita que están de moda los coach, hasta en línea, por favor, chequen, revisen si tienen certificaciones, porque no les puede entregar parte de su vida a gente que no está preparada. Y por favor, no ponga sus oídos no ponga cosas en sus oídos que no debe. Debe tener mucho cuidado con eso. Él sí está certificado, doble certificación internacional. Es autor de varios libros que se han distribuido a lo largo del mundo hispano. Ha participado también en charlas TEDx y es conductor del programa de televisión Potencial Humano e invitado frecuente en medios masivos con cápsulas y entrevistas en Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo, CNN en español, entre otros. Y Mexicanos Chingones le agregas ahí. Es también nominado al premio Emmy en Estados Unidos. 2 veces ha sido nominado, ¿no? En Estados Unidos por tus cápsulas. Sí, el mismo año, pero el mismo año, pero por diferentes funciones. Wow, sus cápsulas de televisión son regalos de vida y la verdad es que ahorita nos está dando regalos de vida. Muchas gracias. Y es reconocido conferencista, bueno, como conferencista del año en el Latin American Quality Institute, entre otras cosas, porque no me quisieron entregar el currículum completo, porque no terminaríamos, ¿verdad, Rafael? Pero sí, le hacemos de todo un poco en otras áreas ahí. Pero muy contento de estar contigo. Muchas gracias. Yo te conocí hace muchos años cuando fuiste a presentar un libro en Coparmex, aquí en Hermosillo. Y después ya nos volvimos a ver, no recuerdo, en otro evento que viniste. Y no te hemos dejado de seguir desde entonces. Gracias. Soy parte ahí de tu comunidad. Y tienes un club de fans aquí impresionante, ¿eh? Pues un gusto. Es pura gracia y yo encantado de poder compartir este tiempo y lo que he podido ir aprendiendo. Rafael, platícanos, ¿de qué parte de Hermosillo eres? ¿Dónde se desarrolló tu infancia aquí en Hermosillo? Bueno, toda mi infancia estuvo alrededor de la colonia Modelo, ahí por el Tutuli, por la Capilla Santa Eduviges. Mi infancia eran puros baldíos, porque en ese entonces la colonia Modelo eran más baldíos que casas. De hecho, fíjate, de ahí de por donde está la entrada al Colegio Muñoz, te podías ir por puros baldíos hasta lo que era el reloj de la Ford y salir al gimnasio del Estado, por puros baldíos. Llegabas en unos 3, 5 minutos. Pero sí, ahí yo crecí, ahí jugando béisbol en Los Naranjos. En Los Naranjos íbamos a jugar al béisbol, cerca de lo que ahora es la Sauceda. Jugando fútbol en las canchas, decíamos, de la Rea y del Regis, y en los baldíos ahí en la Modelo, en donde está el edificio que eso era del STIC. Ahí había un baldío a un lado muy grande que nos permitía también jugar mucho béisbol, fútbol, lo que
estuviera de temporada, trompo, valero, canicas, lo que fuera. O Toda esa sea, zona. tuviste una infancia como muchos la están teniendo ahorita, como muchos la tuvimos. No fue nada extraordinaria tu infancia. No, fue una infancia normal, el verano en shorts y descalzo, corriendo de sombrita en sombrita para ir al changarro a comprar ahí o el huevo, los refrescos, con cooler, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi bueno, que me tocó vivir con un aire acondicionado, nos metíamos, había un solo cuarto, ¿no? Y ahí nos metíamos todos y no lo poníamos para quitar el calor, lo poníamos para tener frío, para usar cobija. Porque era una novedad cuando menos en mi casa fue una novedad. Pero bien, una infancia normal, tranquila, jugando mucho en la calle, jugando en la noche con los amigos y amigas del barrio, eh, que eran todos ahí de la zona del Seguro Social a la zona del Tutuli, por así decirlo, y por el otro lado los amigos hasta el Panteón Yayo. Oye, Rafael, y durante tu infancia, los valores que tus papás, con los valores que te educaron, ¿qué fue lo que te empezó a motivar a ser lo que hoy eres? Un transformador de vidas. Fíjate que muy buena pregunta, y eso me lleva más a tratar de identificarlo ahora que me lo preguntas, porque no, que es algo que yo me propuse, fue algo que se fue dando. Mira, yo era un niño bastante tranquilo, muy, como todo, muy amiguero, andar en el barrio, estar jugando todo el día, pero por ejemplo, en el caso de mis papás, la mayoría de las veces les obedecía. Y yo estuve yendo ahí al catecismo con el padre Torres, en lo que fue la Julia Navarrete, que en los fines de semana pues se usaba para el catecismo de los niños de la colonia. Crecí participando en un campamento con un sacerdote jesuita de Ciudad de México, que yo representé un tiempo junto con otros amigos, ese campamento, Lomas Pinar, se llamaba, y llevábamos niños de Sonora, no nada más llevábamos. Parece que tenemos unas fallas de internet. A ver, esperemos que... ¿Me estás escuchando o no me Sí, escuchas? ya. Trabajaste, digo, estudiaste con un padre jesuita. Bueno, él nos preparaba, la secundaria y preparatoria lo hice con los lasallistas, y pues quieras o no, hay cierta educación, ciertos valores, pero obviamente también en mi casa una familia clase media, yo le llamaría tradicional. Mi papá sí, un hombre muy esforzado en cuanto al trabajo, un hombre de trabajo, un hombre de campo. Eh, Salía todos los días al campo desde muy temprano, y yo diría que hasta un poco duro. Él estudió en una escuela de formación militar, entonces, vaya, era de los que si en vacaciones, él a veces regresaba del campo para las 8:30 de la mañana, ya había ido al campo, y, si estábamos dormidos, pues nos iba mal, ¿no? Entonces, bueno, hubo algo de disciplina, pero bueno, una familia normal, y siempre me atrajo a mí, fíjate que me atrajo mucho las cosas relacionadas a lo espiritual. Yo en mi cuarto tenía ahí un póster de Pelé, otro de un grupo musical y otro de Jesucristo. A mí me impactó mucho cuando yo empecé a leer sobre Jesucristo, y te podría decir que no tanto desde una perspectiva religiosa, Como sino líder. sí como un hombre, como cristiano en el catolicismo, pues obviamente perspectiva de creyente en cuanto a Jesucristo Dios, pero me impactaban mucho sus palabras, sus
enseñanzas. O sea, era algo que me ponía a pensar. Y justo ahorita, la semana pasada la dediqué por completo a escribir. Estoy escribiendo un nuevo libro y lo estoy basando justo en el Sermón del Monte, pero aplicado a nuestra vida diaria, aplicado el lado práctico de esto. Y algo que descubrí mientras iba escribiendo el libro es que desde niño me gustaron las palabras. Creo que si no el primer libro o uno de los primeros libros que leí fue Los Patines de Plata, una novela holandesa infantil. Y cuando terminé ese libro, pues me fui con Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y luego por ahí me encontré en la casa Marcelino Pan y Vino. Y vaya, me metí en el mundo de la lectura, fue algo que me gustó mucho. Pero bueno, me Pues preguntaste de mis papás y ve dónde acabé. no, muy bien. O sea, es importante, fíjate, el poder de las palabras, ¿no? Bien dicen que la lengua es el arma más poderosa porque como construye, destruye. Y tú lo descubriste muy temprano eso. Pero los valores que te inculcaron tus padres, bueno, ya sabemos que te dejaban por ahí libros para que leyeras, que es algo que a nosotros nos dejaban hasta en el baño libros, ¿no? Para que nos entretuviéramos. Sí. ¿Qué valores, qué recuerdas o cómo recuerdas que te inculcaron los valores? Porque no eran de que se sentaban y nos decían, oye, hijo, había formas de los papás de enseñarnos, ¿no? Sí, yo creo que una pues era el ejemplo, las personas aprendemos más de ver lo que los otros hacen, lo que los otros deciden, las decisiones. eh, y te digo, mi madre me mandaba al catecismo los sábados, casi siempre llegué al catecismo. A veces debo admitir que ahí me secuestraban algunos amigos. Estoy viendo aquí a Marcos Salvador, un saludo a Marcos Salvador. Me secuestraban para ir a jugar trompo, yoyo, valero, canicas, lo que estuviera ahí en un baldío cerquita. Recuerdo que el padre tuvo que cambiar el horario del catecismo porque no pudo contra las películas de Viruta y Capulina que pasaban a la misma hora. Pero yo creo, no había un momento de sentarnos a enseñarnos valores, sino creo que era más una cuestión de ejemplo que fue formando eso, y lo otro, pues toda esa formación paralela que fui teniendo, que creo que me fue interesando en el tema, ¿no? Creo que fue algo que se pueda. Rafael, y cuando decides irte a la Ciudad de México a estudiar, ¿cómo es ese proceso? Un hermosillense en la Ciudad de México. Fíjate que yo le decía, mira, en aquel entonces, en Hermosillo, estaba obviamente la Universidad de Sonora, Universidad del Estado. Empezaba con un par de carreras el Tecnológico de Monterrey, si no me equivoco. Estaba con muy pocas opciones también la Universidad Quino. Y era común que quienes podían, tuvieran los recursos o tuvieran parientes, se iban a Guadalajara o a Monterrey principal. Y yo le decía a mis papás, yo me voy a quedar aquí en la Unison porque no me quiero ir a ninguna ciudad más grande que Hermosillo. Esa era mi lógica. Yo decía, aquí a gusto y voy, hago la fila en las tortillas, estudio acá y trabajo en las tardes, veo qué, pero aquí me quedo. Sin embargo, cuando estaba por terminar la prepa, salió una oportunidad de una familia que me invitó, si quería, a irme a Estados Unidos un año. Y la verdad ni siquiera lo pensé. A veces creo que la gente cree que pienso y analizo mucho. Bueno, en esa ocasión ni lo pensé. Dijeron, oye, ¿te quieres ir? Que puedes estar en su casa, puedes dormir en su casa. Y dije, sí, y me fui. Cuando iba en el avión, esto fue muy lejos, era en las montañas del norte del estado de Nueva York. Wow. Un pueblo chiquitito, menos de 2,000 habitantes.
Pero no menos de había. 2,000 habitantes y no había nadie que hablara español. Nadie. Imagínate, en Estados Unidos, un pueblo donde no hay un hispano. Bueno, te estoy hablando de 1983, ¿verdad? Genial. ¿No? Varios de los que nos pueden ver no saben ni cómo se escriben esos números, ¿no? Pero, nadie hablaba español, pero mira, cuando iba yo en el avión y se acerca la azafata a ofrecer la comida, en aquel entonces daban comida en los aviones, Se usaba. sí, y me habla y pues no le entendí nada. Y ahí me di cuenta que yo no sabía inglés y que iba a un lugar donde nadie hablaba español. Estando allá, era un pueblo con 8 meses de nieve, un frío extremo, me tocó trabajar, hacía trabajos de los que podía hacer una persona que no iba con papeles para trabajar. Y uno de los trabajos más constantes que tuve era quitando nieve de los dependiendo caminos. de que de las banquetas por ejemplo, de la oficina de correos de algunas casas. Me daban $5 por eso. Y ¿Eras rico entonces? Es mucho dinero, bueno, $5. sí, pero cuando es a las 5 de la mañana y con menos 20 grados, créeme que la fiesta. No. Pero bueno, de ahí no había internet, yo no sabía qué quería estudiar, sabía que me gustaban muchas cosas de la escuela, a mí me gustaba la escuela, aparte de que me la pasaba muy bien con las amigas, los amigos, había ciertas materias que me divertían, que me gustaban. El chiste es que no sabía qué estudiar, pero de pronto fui pensando en el tema de, me enviaron, pedí a universidades cuáles eran las carreras que había, cuáles eran las materias, los planes de estudio, y vi que me interesaba lo que era recursos humanos, filosofía o comunicación. Y decidí por comunicación y dije, voy a intentar en lo mejor que pueda. Conocí gente que había estudiado en Ciudad de México. En la UNAM había más periodismo que comunicación. En aquel entonces era de periodismo. Y terminé en la Universidad Iberoamericana. En aquel entonces decían la del Pirurris, ¿no? Sí, wow. ¿Y cómo le hiciste? Pues mira, yo hablé con mis papás, les dije qué tan viable era eso. Pues me dijeron, vamos a ver, y fue ir sacando mes tras mes. Yo me fui a México, yo que decía que no quería irme a una ciudad más grande de Hermosillo, que venía ahora sí que venía de un pueblo de 2,000 habitantes, y pues me fui a Ciudad de México, a una casa de asistencias. Llegué ahí y a empezar a aprender, y de hecho estudié en Ciudad de México, ahí conseguí trabajo. En la Ibero. Estudié en la Ibero cuando la Ibero estaba ¿Sabes cómo? Sí, ves, nos decían. Pero ya sí, venías con inglés, Rafael. Sí, aprendí el inglés, pues no había opción. Allá en ese ciclo escolar aprendí inglés. Fui como oyente a una escuela pública. De hecho, no había escuelas privadas en un pueblito de ese tamaño. A la escuela pública, pero como no conseguí ni papeles para entrar como estudiante, pero me dieron tan chiquito el pueblo que me dieron permiso de ir a todas las materias y estar en el equipo de básquet y en lo que me dejaran, ¿no? Y hacer pequeños trabajos. Y entonces me fui a México, a la Ciudad de México, a estudiar comunicación ahí en la Ibero. Me metí al mundo de la fotografía. En Estados Unidos aprendí fotografía. En la prepa había una materia de fotografía, te prestaban cámaras, te dejaban revelar todo eso, descubrí algo que me gustó. Trabajé un tiempo haciendo fotografía en Ciudad de México. Combinando el cian, el yellow y el, ¿cuál es el otro? Cian, yellow. Cian, magenta y amarillo. Sí. Sí, exacto, cuando uno usaba la fotografía química. Me tocó trabajar para
un programa de televisión en aquel entonces, unos 2 años, un programa que hacíamos para Televisa que se llamaba La Telaraña. Dos amigos y yo, bueno, me tocó hacer un poco de cine, y ahí estuve haciendo trabajos, me tocó cine, me tocó televisión, y entonces me casé allá en México, allá nació mi primer hija, y cuando mi hija tenía, que será, unos 7 meses, regresamos a Hermosillo. Ya regresé y llevé a mi hija, ya, a mi esposa, y ya regresamos. Después de unos 6, 7 años en Ciudad de México, me regresé. Rafael, Estuve entras, 16. entras a la Ibero, ¿tenías conciencia de que estabas entrando a un nivel socioeconómico al que no pertenecías? ¿O fue algo así que dijiste, yo quiero estudiar Mira, ahí, punto? había algo interesante en aquel entonces en la Ibero. La reputación de Pirurris, de una universidad sumamente cara, etcétera, era por un programa de televisión que tenía Luis de Alba. Sin embargo, en aquel entonces, y ahora lo puedo ver sumamente claro, incluso yo pude ver la diferencia, no era una universidad tan cara como parecía. Incluso, tanto yo como muchos compañeros eran personas clase media, muchísimas. Muchos, pues donde estaba ubicada antes la Ibero, te estoy hablando del 84, la Ibero se había derrumbado en un terremoto, en el terremoto, no en el grande, no en el del 85, ese me tocó allá, yo vivía ahí, no, en un temblor que hubo en el 79, el único edificio de la Ciudad de México que se cayó fue la Universidad Iberoamericana. Y entonces eran aulas de lámina, y se quedaron las aulas de lámina. Yo iba a salones que les llamábamos los gallineros. Lo único que no se había caído era la rectoría, que ahí hicieron una biblioteca. Todo lo demás se había caído. Y la ubicación la tenía en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Campestre Churubusco, y muchos de los alumnos llegaban en metro, en autobús, en camión, y por supuesto había gente de un nivel de clase alta y de clase muy alta. Pero era viable ser de clase media, que era mi caso, y estar en esa universidad. Cuando viene el cambio, que ya nomás me tocó a mí llevar una o dos materias, por ahí del 89, a Santa Fe, que es donde está ahora la Ibero, sí se complicaba mucho, porque, por ejemplo, yo vivía en el sur de Ciudad de México, en Coyoacán, y para ir a tomar las dos materias que me faltaban a Santa Fe, tenía que tomar un camión, dos líneas diferentes de metro y un pecero, pero ese pecero era la única ruta que existía para llegar hasta donde estaba el Ibero. Si no tenías carro era muy complicado. Gracias a Dios y a la universidad hicieron un acuerdo para que hubiera una ruta del Metro Observatorio allá. Y ahí sí se complicó mucho porque se volvía, te digo yo, si tenía clase a las 7, tenía que salir a las 5. A las 7 de la mañana tenía que salir a las 5. Pero bueno, fue un buen tiempo, y cuando estás joven, rindes para eso y más, ¿no? Pero además tú ya traías la disciplina de tu papá, ¿no? O sea, eso Pues es algo sí, maravilloso que nos heredaron nuestros padres, ¿no? sí, la verdad, incluso ya casado, y a veces en un fin de semana me levantaba yo temprano y me decía mi esposa, tranquila, no te va a regañar, no, tranquilo, no te va a regañar tu papá, puedes dormir más si quieres. Porque sí, ya era una inercia, una costumbre. ¿Cómo tú hablas de que tenemos que buscar nuestros talentos para que las cosas sean más fáciles y fluyan? ¿Cómo descubriste tu talento y cómo, o sea, ese llamado que algunos dicen que tienen, cómo lo escuchaste? Mira, realmente yo empecé a hacer lo que hago por cubrir necesidades. Algo que para mí, y no lo pensé, yo no soy una persona, bueno, en mi caso, mi historia,
No es, yo desde niño quise ser escritor, o yo de joven quise ser conferencista y jamás me pasó por aquí, nunca. De hecho, yo empecé en los medios de comunicación y yo lo que hacía era fotografía, hacía tele, hacía cine, etc. Siempre detrás de cámaras. Pero algo que pasaba es que me gustaba, si podía ayudar gente en algo que estuviera a mi alcance, lo trataba de hacer. Más por una cuestión de formación que por un tema de vocación. ¿Sí? Algo que había aprendido y crecí con eso. Y en mi regreso a Hermosillo, empecé a involucrarme en el grupo de jóvenes de una iglesia. Y le empecé a dedicar tiempo a los jóvenes. Fue un área que me gustó. Había yo trabajado antes para el campamento de un sacerdote jesuita. Era un trabajo voluntario el que hacía, pero lo hice varios años. Entonces sabía tratar con jóvenes. Y me empecé a ir en aquel entonces Consejo Tutelar de Menores, el COTUME, ahí junto a la cárcel cerca de donde hacen la Expogan. Empecé a ir al COTUME, estuve de voluntario trabajando con jóvenes que habían entrado ahí por homicidio. Y mi trabajo era suplir necesidades. Luego me empezaron a invitar a escuelas, a prepas, etcétera. Y me di cuenta que el problema de los jóvenes somos los papás. Después de tratar mucho con los jóvenes, dije, aquí llegué tarde, aquí ya es un tema no de prevención, sino de reparación. Entonces me empecé a involucrar con los papás de los muchachos para tratar de ayudarle a los muchachos. Y se fue dando una cadena donde descubrí un mundo con una gran necesidad de formación, necesidad de educación, necesidad de darse cuenta qué estaba pasando con los hijos que estaba, de ahí brinqué, ya estaba yo casado, ya tenía yo 2 hijas, me di cuenta que había una necesidad muy, muy grande. Y entonces me fui preparando más y más. Toda mi vida he sido autodidacta, pero leía mucho, veía, trabajaba con los jóvenes, empecé a trabajar con los papás. Luego los papás me decían, oye, fíjate que en mi empresa necesitamos que aprenda la gente esto, que vea, y empecé a meterme con las empresas. Y vi que los conflictos humanos eran prácticamente los mismos en una casa que en una organización, con variables, y entonces descubrí un mundo que me gustó, que me atrajo. Y lo que hice fue regresar a estudiar. Me metí a tomar diplomados, a tomar cursos, ahí en Hermosillo, en Ciudad de México, en Estados Unidos, en Arizona, todo lo que pude aprender para ayudar a esas personas. Y lo que era como no sé si llamarlo pasatiempo, servicio social, se convirtió en una profesión. No fue algo que me lo propuse, se fue dando. Una editorial después me pidió un libro. En aquel entonces Mirna Pineda para Telemax tenía un programa que le llamó Excelente, que lo inauguró con el señor Miguel Ángel Cornejo. Wow. Y se enteró de lo que yo hacía en el COTUME, y me pidió que participara en su programa. Me dice, Mirna, nos reunimos antes, yo ahí fue cuando la conocí, nos reunimos antes del programa, un par de semanas antes, para preguntarme qué era lo que hacía, y me hace una pregunta clave. Me dice, Rafael, ¿cuál es el problema más fuerte que tienes con los jóvenes? ¿Qué es lo que más tienes que trabajar con los jóvenes? Y sin pensarlo le dije, sus heridas del alma. Y me dijo, ya tenemos tema. ¿Cómo tratas las heridas del alma? Y le dije, pues con el perdón, con un proceso de aceptación, de perdón. Y me dice, de eso vamos a hablar. Bueno, haciéndote la historia corta, eso terminó en un libro con una editorial seria que me pidió hacer el libro, etcétera, etcétera. Entonces, si te soy honesto, en el caso de mi vida, en cuanto a lo que me he dedicado, no es algo que me propuse,
simple y sencillamente yo trataba de suplir necesidades que creía que estaba en mi alcance poder aportar algo, y eso fue creciendo, ¿no? Que por cierto, aquí veo a David Navarro, a Irene Noriega, saludos, ahí veo que está Navi Pérez, bueno, hay buenos amigos, Ibeiro Flores. Te están recordando. Oye, y bueno, seguramente. Que no vayan a poner detalles nomás. ¿por qué no? Sí, es lo bonito de todo esto. Rafael, entonces, pero tú ahora nos enseñas a que podemos lograr nuestras metas, nos enseñas incluso a redactar, cómo tenemos que redactar nuestros objetivos, porque a veces andamos perdidos hasta en la redacción y por eso no llegamos a donde queremos. ¿Cómo empiezas? Porque ahora investigas, ¿no? Para hacer tus cursos, para hacer tus libros, te dedicas a investigar. ¿Cómo nace ese investigador? ¿Dónde está mamá y papá en esa historia? Yo creo que están en el hecho de permitirme hacer lo que quiero. Yo creo que eso, nunca fueron un freno para hacer lo que yo quería. Por ejemplo, siempre me ha gustado la pintura. Soy buenísimo para apreciarla, pésimo para hacerla, ¿no? Me di cuenta que mi talento está en apreciarla, no en hacerla. Pero de niño me encantaba. Y me acuerdo que en el Seguro Social, ahí la asegurada le decíamos, en el Seguro Social había clases de pintura, pero eran para adultos. Te hago la historia corta. Convencí al maestro para que me dejara entrar. Era el único niño en el Seguro Social. Y les dije a mis papás, oigan, quiero tomar clases de pintura, son gratis, ¿qué onda? ¿Puedo? Me voy a pie, y sí, adelante. O sea, me permitían hacer aquello que me gustaba. Cuando a los 15 años me llevé 90 niños a Cuernavaca desde Hermosillo, 3 semanas, de niños de 6 a 15 años. Yo digo, ¿cómo me los confiaban los papás, verdad? Y me permitían todo eso. Yo creo que su participación estuvo en permitirme, en apoyarme en todo lo que ellos pudieron, incluso creo que más de lo que podían. Realmente creo que eso fue muy importante. Y así lo veo yo. Su gran participación fue el no limitarme. Oye, que esta familia te invita en Estados Unidos, está bien lejos. Yo recuerdo que mi papá me dijo, mira, yo te puedo dar el avión, te voy a dar $1,000 y pues te veo en un año. Y la bendición. Y la bendición. Y déjame decirte, como allá trabajé un poco, regresé con $400 en un año, ¿no? Pero obviamente porque pude trabajar. En fin, yo creo que el hecho de no limitarme, de no poner freno, ok, México, adelante, vamos a ver todo lo que se puede hacer, si se puede, qué bueno, si no se puede, ni modo, pero era como, vamos a hacer que se pueda, ¿no? Y eso creo que para mí, sin ellos con un perfil bajo, sin hacer mucho ruido, creo que hicieron mucho en eso. Y yo estoy muy agradecido por eso. Rafael, y en esa experiencia que tuviste en el Cotume, y que tú dices el problema de los jóvenes son los padres, ¿qué consejo le darías a los padres? Porque hay muchos que están escuchando y seguramente muchos tenemos y otros no el problema de cómo ayudamos a nuestros hijos, hasta dónde el límite, hasta dónde no, hasta dónde somos permisivos, hasta dónde no. ¿Cómo les ayudamos? Ok, bueno, es un tema amplísimo, como sabes, ¿no? Es un tema amplísimo, pero lo que yo les puedo decir es que con los hijos es más importante escucharte hablar. Nuestros hijos ya saben qué pensamos, ya saben con qué estamos de acuerdo y con qué no, nos oyen cuando hablamos, saben cómo pensamos mi esposa y yo, ya lo saben, no necesitamos decírselo. O sea, oyen cuando hablamos por teléfono qué opinamos, cuando hay algún problema ahí con los parientes en la sobremesa durante la plática,
saben con qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo. La gran pregunta no es qué tanto hablo con mis hijos. La gran pregunta es qué tanto sé de mis hijos, qué tanto ellos se abren para platicar. Yo creo que algo que tenemos que hacer mucho los papás es aprender a escuchar cuando nos cuenten una barbaridad que hayan hecho, aprender a mordernos la lengua, contar hasta 10,000 con decimales, respirar profundo, poner cara de no pasa nada, cool y casual, y escuchar. Mira, yo con los jóvenes aprendí muchas cosas, aprendí cosas de comunicación, aprendí cosas sobre el amor, aprendí cosas sobre la paternidad. Un joven me dijo, no tengo comunicación con mi papá, y su papá me había dicho que sí tenían comunicación y que hablaban de muchos temas, y el jovencito me dice, sí, sus rollos, me repitió lo que dijo. Dice, pero nunca me escucha. Yo creo que le da miedo saber qué piensa. Un punto muy importante es que nos enfoquemos más en escuchar para entenderles que en hablar para convencerles. Por supuesto que los papás damos ideas, damos consejos, somos papás, pero la preocupación y el enfoque debe de estar en qué piensan ellos, qué nos dicen ellos, qué tanto sé de ellos. Para mí eso es fundamental, fundamental. Y la otra es no negar la realidad. Cuando vemos que, te lo voy a poner muy simple, un día una mamá me dice muy preocupada que le preocupaban las amistades que tenía su hijo. Y me describió a los muchachitos con los que se juntaban, ¿no? Y pueden ser pandilleros, pueden ser de tal perfil, etcétera. Y le dije, señora, perdóneme por lo que les voy a decir, pero si estuviera aquí hablando con la mamá de uno de esos jovencitos, a esa señora le preocuparía que su hijo se junte con el suyo. Su hijo no tiene malas cosas, es mala. Se junta con aquellos con los que se identifican. Y mientras siga negando eso, no va a poder ayudar. El problema pudiera ser parte del problema las relaciones que tiene, pero el verdadero problema es por qué le atraen esas relaciones. En fin, creo que tenemos que ser mucho más observadores, tenemos que aprender a escuchar mucho, aprender a escuchar y afrontar las situaciones. Creo que por ahí puede ir. Oye, Rafael, ¿y qué opinas? Yo creo que el COVID fue un zape que nos dio la vida para ubicarnos en lo que realmente es importante. ¿Tú cómo tomaste el COVID? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseña el COVID? Mira, yo al COVID lo considero un guerrillero. A ver, me voy a explicar. Jesús Reyes Heroles, padre, yo ya hace años, en una ocasión le escuché, y se lo escuché, yo no estaba presencialmente, lo escuché por televisión, una entrevista que le hacían, hablando sobre la insurrección que había en Chiapas, en Guerrero, grupos guerrilleros. Y él dijo que los guerrilleros eran aceleradores de la historia. En una nación, en un pueblo, iba a suceder lo que iba a suceder, pero un guerrillero se encargaba de que pasara más pronto, ¿no? Y ese concepto se me quedó. El COVID es un acelerador de la historia en varias áreas. Obviamente hay mucho. Es un acelerador, por ejemplo, en el tema de la tecnología. Lo que estamos viviendo, esto que estemos tú y yo en línea, que tantas empresas, la cantidad de webinars que nos llegan como gratuitos, cobrados, etcétera, todos los días a nuestros correos, eso creo yo que iba a pasar en unos 10 años, 8 años, porque las empresas se resistían a contratar eventos a distancia, porque las familias no utilizábamos este sistema. Los medios de comunicación no lo estaban usando para transmitir al aire. No, hombre, con esa calidad, con fallas en la conexión, por favor, pecado mortal, ¿no?
el COVID lo que hizo fue acelerar algo que ya veíamos y que era la tendencia. El uso predominante de la tecnología para el trabajo desde casa, para la compra vía internet, para la explosión de las empresas de entrega a domicilio. Todo eso es un acelerador de la historia. En ese sentido me emociona, porque me va a tocar ver cosas que no me hubieran tocado porque se están adelantando, ¿no? Estamos siendo obligados a innovar. Por otro lado, creo que nos está ubicando. Hay cosas terribles del COVID, no estoy hablando de esas ya hay demasiada información, todo lo médico, todo lo de salud, que si las vacunas, no las vacunas, etcétera. Pero por otro lado, nos llevó a darnos cuenta de que somos más superfluos y vanos de lo que pensábamos, de que gastábamos en 10,000 cosas que no necesitábamos, de que podemos vivir con muy poco y podemos estar contentos con muy poco, de que necesitábamos conocer más a los cercanos, convivir más con los cercanos. Vuelvo al punto de hemos sido obligados a escuchar, a estar, ¿no? Y a valorar cosas tan simples que teníamos, que dábamos por sentado, que ya no valorábamos. Entonces, yo veo por un lado que aceleró los procesos históricos de la presencia de la tecnología. Eso es una revolución que ya estaba, la famosa cuarta ola, si me va a estar en Toffler con su tercera ola. Esta sería una cuarta, la revolución industrial, de la revolución industrial a la revolución de la información, a la revolución de las tecnologías postmodernas, ¿no? Todo eso se aceleró y yo creo que nos deja un gran aprendizaje y también creo que nos va a servir para tomar conciencia de la importancia de nuestra salud, de la alimentación, ¿no? De cuidar nuestro cuerpo, esta carrocería que nos sirve para movernos y para comunicarnos, ¿no? A fin de cuentas, las personas cuando nos enfermamos perdemos la capacidad de locomoción y de comunicación. Entonces, valorar cosas fundamentales y atrevernos a avanzar en el uso de la tecnología. Y a conocernos nosotros mismos, ¿no? Porque huíamos de la casa, huíamos del trabajo, huíamos de nosotros mismos y los momentos de soledad, pues casi nadie los teníamos, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí, sí. Rafael, pues he estado en algunos de tus cursos y tú hablas mucho de sí podemos ser virtuosos en alguna cosa que queramos aprender, pero el talento es muy importante detectarlo. ¿Cómo le hacemos para saber para qué somos buenos? ¿Cómo descubrir para qué somos buenos? Ajá, ¿cómo descubres tu talento? Muy bien. Yo creo, basado en experiencia y cuestiones que he trabajado con personas en coaching, etcétera, yo veo varios factores. Uno, yo le llamo que es cuando se juntan los tres amigos. ¿Qué es esto? Aquello que me encanta hacer. ¿Qué es? Aquello que te encanta hacer, creo sí, que es lo lo que otro. disfruto, lo que me gusta, ¿no? Esas actividades que de pronto le estoy trabajando y volteo a ver el reloj y digo, Dios mío, ya pasaron 3 horas y ni cuenta me he dado, ¿no? Vaya, una pregunta muy sencilla. ¿Qué pagarías por hacer? ¿No? O sea, yo pagaría por hacer esto. Ok. Lo que más me gusta. 2, aquello para lo que tengo talento, para lo que soy bueno. Todos podemos aprender prácticamente todo, pero hay cosas que se nos facilitan. Incluso hay gente que su facilidad es la de aprender, ¿no? Y ese es un talento. Hemos limitado mucho los talentos al arte y al deporte, pero hay infinidad
De hecho, esto que hacemos tú y yo, tú tienes el gran talento de conocer el poder de la palabra y de transmitir, y estoy hablando porque está congelada la imagen, y de saber transmitirle a la gente o hacer que la gente, que le toques el corazón a la gente, pues porque no todos tenemos esa habilidad. Y eso es algo que descubres, no es algo que inventas o te propones. Lo perfeccionas, por supuesto, practicando, estudiando, pidiendo consejo, teniendo mentores, etcétera, etcétera. Pero si tú sumas aquello que te gusta hacer con aquello para lo que eres bueno, y el tercer ingrediente para mí es fundamental, y es lo que más te duele. ¿A qué me refiero? Fíjate que la palabra correcta, nomás que no la vemos en ese contexto por lo general, es cuál es tu pasión. Pero que no se confunda pasión con lo que más me gusta hacer. No, son dos cosas distintas. La pasión es aquello por lo que estoy dispuesto a sufrir con tal de obtenerlo. Esa es la verdadera pasión, lo que más me duele. Por ejemplo, hay gente que le duele que el planeta esté siendo contaminado y los mares estén llenos de plástico. Y hay otras personas que no les duele eso. Y dicen, sí, está feo, pero no está en su mente, no está en su corazón. Hay gente que le duele ver la indigencia, personas en la calle. Hay gente que le duele ver perros maltratados. Hay gente que le duele ver a líderes que caen. Hay gente que le duele ver los problemas entre los matrimonios. Hay personas que le duele ver la situación económica de los países. No a todos nos duele lo mismo. Cuando tú descubres, y fíjate la palabra, Iris, bueno, ya ves, me encanta fijarme en las palabras. Sí. La palabra es descubrir. No inventas tu misión, no inventas tu llamado, tu propósito, lo descubres. ¿Qué significa descubrir? Le quitas la cubierta. Siempre ha estado ahí. Y yo creo que tiene que ver o la completas cuando unes lo que más te gusta hacer con tu talento, con lo que más te duele y quieres hacer algo al respecto. ¿Sí? Cuando unes eso, a ver quién te detiene. Entonces, tienes que hurgar en tu vida, en tu infancia, porque eso que acabas de decir que se va descubriendo, nos van tapando capitas de lo que esperan de nosotros, lo que quisiera tu pareja, lo que quisiera tu mamá, lo que quisiera tu papá, lo que todo el mundo, y se te olvida lo que tú quieres, ¿no? Exacto, vamos amoldándonos a un tema que no lo hacemos con mala intención, pero que de la responsabilidad, ¿no? Creemos que soñar es para jóvenes y que si un adulto sueña es irresponsable o es un iluso. Eh, Rafael, a tu edad, por favor, ¿cómo no? No, definitivamente yo lo que creo es que tenemos que atrevernos a descubrir, a revivir aquello. Y a veces descubrimos las cosas que, como en mi caso, sin proponértelo, sino, pues si yo ayudaba a estos jóvenes es porque me gustaba ayudar. No había pago, no había nada. Y si me ponía a investigar cómo poder ayudarles mejor, es porque me gustaba investigar y me gustaba leer. ¿Sí me explico? Y tenía o tengo la facilidad de tomar esa información y convertirlo en algo práctico. Entonces ahí se está juntando lo que me gusta, algo que puedo hacer y sé hacer, que tengo esa facilidad de hacer una capacidad de síntesis y aplicación, y en algo que me dolía, que era cómo se estaba dañando la vida de los jóvenes o de los papás, o cómo se desperdicia talento de personas, ¿no? Y ahí sale y empiezas a hacer algo que te gusta y todo empieza
a fluir, a veces con sus bloqueos. No es sencillo, pero si te gusta, permaneces, ¿no? Al final de cuentas, estamos en este mundo para ser felices, ¿no? ¿Cómo cambiamos ese chip, Rafael? Porque hay gente que parece que se esfuerza por ser infeliz o por ver los defectos o lo malo que hay en la vida. ¿Cómo le hacemos para cambiar ese chip? Fíjate que yo creo que en la medida en que buscamos ser felices, partimos del paradigma equivocado. A ver, explica. La felicidad, según la entiendo yo, y tienen todo el derecho a disentir, no es algo que voy a alcanzar. Entre más me proponga buscarlo, más difícil va a ser hallarlo. Porque no es un destino, no es un lugar, no es una fórmula. Yo realmente creo que una persona no va a ser totalmente plena, que lo puedo relacionar con el concepto amplio de felicidad, hasta que esté viviendo su misión, su llamado, su propósito, la mezcla de estas tres cosas. Y eso no quiere decir que todos los días van a ser sonrientes y que te vas a despertar como Blancanieves en la película de 1930 y cantando con los pajaritos, ¿no? Y dices, ay, qué feliz de tender la cama de 7 años, ¿no? No, pero te sientes realizado, te sientes pleno, tienes retos que son desafíos creativos, desafíos buenos, ¿no? Creo que hemos mitificado mucho el concepto de la felicidad y la hemos asociado a estilos de vida, ¿no? Voy a ser feliz cuando me case y tenga muchos hijos, o voy a ser feliz cuando finalmente logre divorciarme y ya no hacerme cargo de mis hijos, o voy a ser feliz cuando tenga tal saldo, voy a ser feliz cuando tenga tal casa. Y no estoy en contra de que quieras tener una mejor casa, creo que es muy válido, que no estoy en contra de que quieras incrementar tu saldo, me encantaría que todos tuviéramos mejor saldo. Pero vamos a ser más felices en la medida que sentimos que estamos viviendo para lo que queríamos vivir. Y eso es algo que haces diario, no es algo que logras una vez. Muy sencillo. Tú puedes decirle a una persona, ¿cuál es tu mayor logro que has tenido? Imagínate qué triste y que fuera un gran logro. Tengo compañeros, amigos, personas con las que trabajé que han recibido Oscar, literalmente. Y que dijeras, ya tuve el Oscar, ya soy feliz, el resto de mi vida voy a ser infeliz. O sea, no. Oye, mira, te lo voy a poner con una entrevista, me gusta ver entrevistas, con una entrevista que hace muchos años le hicieron a un sonorense, al gordo de Choaquila, al Toro Valenzuela. Pues conocemos la leyenda de este hombre que aún vive, pero cuando terminó su vida profesional en Estados Unidos, siguió pichando en la Liga Mexicana y eventualmente en la del Pacífico también. Y ya sus números no eran buenos y le daban de palos. Y un periodista lo entrevistó y le hizo esta pregunta. Señor Valenzuela, usted se pudo haber retirado en la gloria de las ligas mayores. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué sigue jugando si ya sus números no son buenos? Y me encantó su respuesta. Y creo que eso es lo que quiero dar a entender. Él le dijo al periodista, no juego para tener buenos números, aunque quiero tenerlos. Juego porque me gusta jugar. Y mientras un equipo me dé oportunidad de jugar, yo voy a jugar. Me gusta jugar. ¿Sí? Ese concepto de estoy haciendo lo que me gusta, me divierte, tengo talento. Hoy hay muchos mejores, definitivamente. Pero, ¿no? O a veces hay una necesidad, la estoy supliendo, ¿no? Y te gusta. Para mí eso tiene que ver con el concepto. Coincido totalmente, pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos si hay gente que está viviendo sin plenitud, sin encontrar, sin oír su llamado?
¿cómo le hacemos para que cambie el chip, para que, oye, pues escucha tu llamado, o sea, ¿cómo disfrutas la vida? ¿Cómo vives feliz? Pues, porque es una decisión vivir feliz. Ok, sí, y tiene que ver primero, el paso fundamental primario es darte cuenta que la vida que estás viviendo es fruto principal, no únicamente, pero principalmente de decisiones del pasado. Mis decisiones inciden de manera impresionante en lo que estoy viviendo, mis decisiones previas a lo que vivo ahora. Mientras yo no reconozca que la vida que estoy viviendo es en gran medida, no únicamente, pero en gran medida, por lo que estoy decidiendo hacer o no hacer, no lo voy a poder romper. Mientras siga pensando, es que, Rafael, yo crecí en una familia que no tenía dinero, es que yo no tengo educación, yo no fui a la universidad, y no estoy diciendo que no sean factores que afecten, claro que afectan, pero conocemos gente que creció en familias que no tenía dinero y que tiene un diferente. Gente que no fue a la universidad y que tiene gente que perdió a sus padres, que perdió a su pareja. O sea, las circunstancias inciden, sí, pero no determinan. Lo que va a determinar soy yo. Lo primero es reconocer eso, que nosotros con nuestras decisiones tenemos el poder de cambiar nuestras vidas. Dos, tengo que darme cuenta y reconocer cómo está mi vida. ¿A qué me refiero? Te la voy a poner así de fácil, Irisdea. Y para todos los amigos que nos están viendo, escuchando. Imagínense que tuvieran la certeza de que van a vivir hasta los 98 años de edad. Garantizado. Hasta los 98. Nada más un pequeño detalle. Vas a vivir hasta los 98, idéntico que tus últimos 2 años. En todo. En tu economía, en tus relaciones, en tu trato con tu pareja, en tu salud, en el ritmo de vida que llevas, en el encierro, en lo que quieras. Idéntico que tus últimos 2 años, así hasta los 98. Si la pregunta es, ¿bendición o maldición? Si la respuesta es, creo que la mayoría de los mortales tendríamos unas áreas de bendición y otras de maldición. 50 y 50. Ojalá. Y a lo que me refiero es esto. Todo lo que consideres, yo le puse maldición, pero podría ser insatisfacción y satisfacción. ¿Okay? Todo lo que está en el área de insatisfacción son áreas en las que tengo que trabajar. Así de simple. Son zonas en las que necesito tomar decisiones. Si una de las áreas de insatisfacción es que a lo que me dedico, a lo que hago en mi tiempo libre, a cómo estoy viviendo, no lo quiero tener así hasta los 98. Mejor, señor, ven ahorita, aprovecha que andas por acá y inclúyeme. No estoy disfrutando mi vida, no estoy siendo feliz. Y no estoy diciendo que se van a acabar los problemas. La vida sin problemas solo existe en el cementerio, ¿no? Y el velador todavía los tiene, o sea, me refiero a los inquilinos. No, pero tenemos que reflexionar eso y reconocer eso. Si sigue mi vida como está por 10, 15, 20 años, ¿estoy dispuesto? Si no, necesito trabajar en mi pasión, mi dolor, mi talento, mis talentos y lo que más anhelo, lo que más me gusta, lo que más disfruto. Y recordar algo, no existe un ser humano sin talentos. No existe, yo estoy 100% convencido de eso. Lo que pasa es que limitamos todo a los deportes y al arte, como te decía, pero hay infinidad de talentos. Entonces, bueno, le ayudamos a la gente diciéndoles que se escuchen ellos mismos para empezar, para que empiecen a descubrir su talento. Hay gente también que nos apoya como tú. ¿Tienes alguna, ya sé que tienes una página, ¿no? Pero ¿tienes algún lugar donde la gente pueda acudir y decirte, oye, Rafael, yo no sé cuál es mi talento, dime el camino para descubrirlo? Mira,
Ha sido muy complicado por la cuestión volumen. Eh, yo lo que hago es publico mucho. Por ejemplo, si la gente va a mi canal de YouTube, va a encontrar un mundo de videos, tienen títulos, están en listas de reproducción, pueden encontrar temas. Lo que hice, y es lo que he estado trabajando el último año pasadito, es lo que tú conoces, que es Rafael Ayala Online, que cada vez lo estamos haciendo más personalizado. ¿Qué es esto? Es una comunidad en una plataforma. Eh, como la conoces ahorita, créeme, en un par de meses va a ser otra cosa. La estamos, yo le estoy dedicando todo ahí porque estoy con este acelerador de la historia convencido de que por ahí nos vamos a ir, para ayudar a la gente a identificar una meta, cómo redactarla, cómo hacer su plan de acción, darle seguimiento, y el seguimiento de diferentes maneras. Una alternativa es conmigo, pero no es la única, hasta que llega un logro. Y eso fortalecido con un proceso que yo le llamo de la información al resultado. Información, aprendizaje y resultados. Y para mí aprendizaje es aplicación. La gente cree que confundimos información con aprendizaje. No es cierto. Uno aprende cuando logra hacer bien algo que antes no podía. Entonces, bueno, en rafaelayala.online es una herramienta que llevo un año trabajándola y que le estoy dedicando mucho de mi tiempo a eso, porque es esa herramienta. Y la otra es producir información. El problema es que la información sola necesitas llevarla a cabo, ejecutarla, corregir, volver a intentar. Yo digo que el aprendizaje es como montar bicicleta, hacer, subirte una bicicleta. Nadie aprende con un libro, nadie. Y puedes saberte las leyes de la física, el movimiento giroscópico, todo lo que quieras. Aprendes a andar en bicicleta pelándote las rodillas. Eso, y cuando sé que ya aprendí o que mi hijo ya aprendió, cuando logra recorrer una distancia considerable sin caerse con frecuencia. Eso es aprender. Aprender es ejecutar. Entonces, bueno, los recursos, tú sabes que en mi Facebook, en mi canal de YouTube, tengo un podcast. De hecho, justo la semana que entra empiezan nuevas grabaciones de podcast. Ya tengo gente para entrevistarla. Ahí está una entrevista buenísima con José Hernández, este astronauta mexicoamericano, que de ser una familia de pescadores y trabajar en California piscando verdura y fruta, llegó a la NASA y llegó al espacio, ¿no? Interesantísimo, les recomiendo que la vean. En mi podcast Transformación Personal, pongan ahí en Google Rafael Ayala Transformación Personal y vean el de Alcanzando las Estrellas, la entrevista a José Hernández. Y es una muestra de que no son las circunstancias, es tu talento, lo que te gusta, tu pasión, lo que nos lleva a alcanzarlo. Rafael, pues 15 países han escuchado toda tu propuesta. ¿Qué sentías o qué pensabas cuando estás ahí en los escenarios y recordando la modelo que andabas descalzo en los baldíos? ¿Qué pensabas en esos momentos? ¿Te transportas de un lugar, de una vivencia a otra, o vives nada más ese momento? No, cuando estoy en una charla, sobre todo cuando se podía presencial, claro, ahora virtual es lo mismo, pero estoy 100% enfocado en lo que estoy hablando. De hecho, si te soy honesto, no se lo digas a mis clientes, pero yo pagaría por estar hablando. eh, Me encanta, me divierto, disfruto, me fascina cuando veo en un rostro que decimos los mexicanos le cayó el 20, que estoy conectando, que estoy aclarando conceptos. Cuando estoy ahí, estoy ahí. Respeto mucho el tiempo establecido, pero se está acabando y siento feo, o sea, yo por mí seguiría. Entonces, cuando estoy ahí, sí. Cuando ya bajo, cuando me voy a cenar o a acostar ahí en el cuarto del hotel, etcétera,
pues lo que me queda es una sensación de gratitud, de gratitud. Nunca planeé, soñé, pensé que de pronto, te platico, o sea, antes de que el estadio de la Universidad de Phoenix, donde juega fútbol americano, en dos ocasiones ese estadio se ha usado para Super Bowl, se inauguró con un Super Bowl hace ya algunos años, primer estadio en el que la cancha salía para el estadio, ¿no? Para ser regada, aparte de que se abre el toldo. Antes de que se inaugurara en el Super Bowl, tuve la bendición de dar una conferencia en el estadio. Wow. Nunca pensé que iba a estar yo en el hotel más grande de Europa para eventos, dando conferencias en las que he estado 3, 4 veces. Madrid. Y yo lo que pienso es dos palabras, gratitud y otra muy parecida, gracias. Yo considero esos regalos de Dios más que méritos míos. No niego que he trabajado, que he obtenido cosas, pero honestamente, o sea, una vez en una entrevista me preguntaron que si cómo hacía mi mercadotecnia, y la verdad es que nunca había hecho. O sea, nunca, nunca. ¿Y cómo me voy a promover? Ahora, hasta este año, empezó algo de mercadotecnia para promover Rafael Ayala Online, para llegar a más gente, etcétera. Pero nunca. Entonces yo a eso le llamo gracia. Yo creo que es un regalo de Dios, yo creo que es bendición y creo que es una consecuencia de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, lo que te apasiona, lo que te gusta y donde estás teniendo talento y tener la humildad de aprender de los colegas, de aprender de otros, estar dispuesto a aprender, ¿no? Y tener una familia que te ayude a tener los pies en la tierra. Te platico una anécdota breve. Adelante. En una ocasión estaba en el Campín, se llama, en Bogotá. Digamos que es gimnasio del Estado gigantesco, ¿no? Había ahí, yo creo, unas 10,000, 12,000 personas. Di un par de conferencias y luego me fui a firmar libros. Y yo creo que estuve firmando libros unas 5 horas. Me dolió la mano y cuando regresé a casa les platiqué a mi esposa, a mis hijas, no, le dije, la verdad me dolió la mano de tanto firmar, porque honestamente, o sea, fueron 5 horas. Y volteé a una de mis hijas, estaba pequeña en aquel entonces, me dice, ¿cómo que firmando libros? Pues sí, que te llegaba libros, firmar. Como autógrafos, me dice. Así como autógrafos. Sí. ¿Autógrafos a ti? ¿Te pedían a ti autógrafos? Ay, de veras que hay gente tonta. Y ¡pum! Se fue, ¿no? Y yo dije, ay, gracias a Dios. Eso se llama, que si el globo está inflado, Dios te ponga gente que con forma de alfiler, ¿no? Ubícate. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es pura gracia, son regalos de Dios, oportunidades que se dan, misericordia de gente que te da oportunidades, que te abre puertas, y así ha sido, pero no, a mí me encanta cuando puedo ir a Hermosillo, pues, ver a los amigos del barrio, no, estar en contacto con ellos, no es fácil, sobre todo antes no era fácil, bueno, ahorita es imposible, pero antes, honestamente, es que era estar viajando, y yo lo que quería de vacaciones era estar visitando. Rafael, pero este programa se trata de promover a gente como tú, porque yo creo que todos somos mexicanos chingones y tú ya tienes credenciales para decirnos, porque has trabajado en 15 países en empresas y con personas. ¿Por qué somos los mexicanos chingones? Y las mexicanas, ¿no? Porque los enojan mis amigas. Las mexicanas y los mexicanos, ¿por qué somos chingones? Sí, veo que pones la roba. Eh, Mira, yo creo
O sea, en México hay talentos que destacan. Creo que los países, y voy a generalizar, lo cual es casi un pecado, pero creo que los países predominan ciertos tipos de talentos. Eh, el mexicano tiene un talento artesanal maravilloso. El mexicano tiene un talento de improvisación e ingenio buenísimo. Creo que así. Obviamente hay mexicanos y mexicanas que destacan en ciencia, pero no es nuestro fuerte, definitivamente. Puedes encontrar países como Europa, en Alemania, puedes encontrar incluso en Estados Unidos mismos conceptos de ciencia. Yo creo que el mexicano destaca y espero que un día me tapen la boca por individualidades. Lamentablemente, ¿no? Alan Riden Por, decía en Vecinos Distantes que no aprendemos de Estados Unidos a trabajar en equipo. mira, te la voy a poner así de fácil, Irisdea. Yo formo parte de la Asociación Nacional de Conferencistas Profesionales en Estados Unidos. Yo vivo en México. Y formo parte, y yo iba cada mes a Dallas, Texas, a mi reunión mensual del grupo de profesionales, de conferencistas profesionales en Estados Unidos. Pero te voy a decir una cosa, no sabes cuánto me han ayudado, cuánto me han enseñado, cómo me ponen en contacto con clientes. Una dadivosidad y generosidad admirable. No sé, tengo aquí colegas yo en el país y en Latinoamérica, que nos pasamos, compartimos clientes, nos pasamos tips, pero son minoría, ¿eh? La mayoría yo les llamo colegas, pero algunos se ven como competencia. Y yo veo en los deportes, destacamos más en deportes individuales, en carreras de fondo, en boxeo, en tiro con arco, en clavados, pero no nos pongas juntos, porque, ay Dios mío. Entonces, yo creo que destaca mucho el mexicano que no se rinde, que busca alternativas a pesar de las adversidades, a pesar del bajo presupuesto. Creo que la cultura mexicana es una cultura resiliente en ese sentido. Sí, se habla mucho de la solidaridad del mexicano, sí, en las tragedias. Y en cuanto veo que se acaba la tragedia, con permiso. Y también durante la tragedia hay gente que abusa y aprovecha la tragedia. Pero en lo individual, en los esfuerzos personales. Y creo que eso tiene que ver muchísimo con esa cultura del esfuerzo, que destaca más en algunos estados que otros y generalmente destaca en los estados con mayor adversidad, en los contextos de mayor adversidad. Pero sí hay muchos mexicanos que se la rifan, mexicanos y mexicanas. Yo espero que un día podamos rifárnosla como equipos, como grupos. En mi gremio sería como escuelas en el sentido de todo un grupo de colegas de un área que están buscando algo, ¿no? Así es como lo ¿Y veo. cómo lo hacemos? O sea, por ejemplo, a ti te gusta compartir, a mí me gusta compartir, conozco a mucha gente que le gusta compartir. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le enseñamos a la gente esto, que en equipo podemos lograr pues mucho más y más fácil, pues, ¿no? Sí, yo creo que es concentrándonos en nuestra zona de acción, en nuestro círculo de influencia. O sea, que si yo tengo algo de conocimiento y lo puedo compartir, a mí me encanta eso de que está ahora que nos lo facilita el Internet, las redes sociales, YouTube. Yo me maravillo hasta de cómo un plomero me explica cómo arreglar mi calentador, mi boiler, ahí haciéndome un tutorial. Yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo a nuestro nivel. Por ejemplo, te voy a decir algo muy simple. Hace 2, 3 meses
tal vez unos 2, 3 meses. Invité a 3 colegas míos, a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, a Camilo Cruz y a Víctor Hugo Manzanilla. Víctor Hugo Manzanilla de Venezuela, viviendo en Estados Unidos. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, un autor muy, muy conocido, sobre todo 80s, 90s, sigue vigente y produciendo como loco. Y Camilo Cruz, un colombiano también con mucho éxito, también reside en Estados Unidos. Y les dije, miren, era cuando la pandemia todavía era parte del principio de la pandemia. Les dije, ¿saben qué? Les voy a invitar a algo. Vamos a hacer un webinar gratuito. Nadie vamos a promover nada para vender. Y vamos a darle esperanza a la gente, cada quien con sus conceptos desde su cancha. Yo me encargo de toda la producción. Si me ayudan a promover, perfecto, mándenme esto. Y es algo muy sencillo. Y que vieran entre nosotros como colegas. Víctor no conocía ni tenía trato con Carlos ni con Camilo. Camilo y Carlos han tratado un poco. Yo he tenido contacto con los tres. Y son pequeños detalles, simples, de decir, ¿sabes qué? Tú eres mi colega, no eres... Con varios de ellos yo mantengo comunicación constante y ahora que está todo en línea, ¿qué estás haciendo? Mira, yo estoy haciendo esto, estoy usando esta herramienta, estoy trabajando de esta manera, ahí te mando mi información, ellos me pasan suya. ¿Sí me explico? No todo el mundo se ofrece, pero creo que nosotros tenemos que dar un paso, tenemos que compartir, vivir con una mentalidad de abundancia, ¿no? Esto que yo le comparto me va a quitar mercado. Por favor, ahora con el internet, el mercado es el mundo entero. Qué mentalidad tan pobre y me enojo porque contratan a otros. Todos los días se están contratando a gente que no se quiere. Todos los días. Y yo lo que tengo que hacer es cómo doy un buen valor, cómo llego a más mercado. O sea, es suficiente mercado. El problema no es que la venta. El problema es que somos muy limitados en nuestra acción. Así es, no vemos que si ayudamos, al final somos una unidad, pues si ayudamos a uno, nos ayudamos todos, pues, ¿no? Tenemos que ver la magnitud de que somos, pues, hermanos, al final de cuentas, estamos en el mismo planeta, ¿no? Entonces, si cuidamos el agua aquí, a mí me daba mucha risa en California que decían, aquí no hay escasez de agua, no la cuides, no te preocupes. Y decía, ¿cómo? Bueno, pues sí. En Sonora la tenemos que cuidar porque aquí no la van a cuidar, pues, ¿no? Rafael. Oye, por cierto, estoy viendo que siempre van a saludar ahí día a Gaby Lerma, a Abby, tengo a Ricardo Lara desde Colombia, a Ricardo Lara, saludos, Wow. A Marisa, a Anaí, a Selma, bueno, estoy viendo ahí Tere Enríquez, un gusto poder, Emiliano también ahí está, saludando amigos de Te digo diferentes que partes, decir de Hermosillo. tienes fans aquí. No, es un gusto, es un gusto poder. Rafael, pues yo sé que tienes muchas actividades que hacer. Gracias, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado. Podemos pasar 1000 horas hablando y yo sé que cada concepto contigo es muy interesante. Te voy a seguir dando lata, ahí estoy en tu comunidad, así que bueno, seguiré ahí dándote lata y pidiéndote que nos aconsejes, que compartamos. No, con mucho gusto y no, te agradezco, es un gusto saludarte, descontarte. Yo me acuerdo que en aquella ocasión que me entrevistaste para una revista. ¿La revista Viva Voz? Exactamente, hace, bueno, ya no nos delatemos tanto, pero ¿sabes qué, Lidia? Para tu gente tengo un regalo. Ay, muchas ¿Me gracias. permites? Claro que sí. Sí, para que vayan a rafaelayala.online, /index, como si fuera índice en inglés, index, rafaelayala.online, /index, y a quien le interese, ahí puede leer, es una página, lo va a leer, van a tener acceso a la plataforma en la que tú formas parte de esa comunidad, 5 días gratis, les va a llegar uno de mis libros en PDF gratis, y se quedan
quedan en la comunidad, o nada más están esos 5 días con acceso a todo el contenido. Entonces, ahí pueden ir, rafaelayala.online index, bueno, un regalo y agradecimiento a ti y a toda la gente que te sigue. Aprovechen porque no es nada fácil tener estos conceptos y la verdad yo te agradezco infinitamente este tiempo que me has brindado. Como siempre ahí yo dije, ¿cómo si es hermosillense? Ni modo que no nos regale 2 horas. Claro que sí. Y bueno, aquí te No, con mucho tenemos. gusto. Con Muchísimas mucho gracias. gusto, ya. No, al contrario, gracias a ti, saludos a toda la gente, gracias a toda la gente que está saludando. Es para mí un gusto. Y ahorita que en cuanto pueda, entro de nuevo a tu Facebook y ahí pongo la dirección que les dije para que si quieren aprovechar esos 5 días y esa información, que lo puedan. Claro que sí, lo vamos a promover también nosotros por acá. Muchas gracias, mexicano chingón, Rafael Ayala. Gracias también a ustedes que nos escuchan. Por favor, sonrían. Recuerden que siempre puede ser peor. Sonrían. Gracias. Gracias, buenas noches.